Las chispas volaban como diminutas estrellas privadas de cielo. El martillo caía una y otra vez sobre el hierro al rojo vivo, y cada golpe dejaba en el aire un olor a sudor y a metal templado. Bajo el tejado abovedado de la herrería de la hacienda Santa Cruz, el mundo se reducía a la lengua de fuego y al ritmo del trabajo. Kof movía los hombros con un reloj antiguo en la carne. Desde que aprendió a manejar el hierro, sus gestos tenían la sencilla precisión de quien forja su propio destino. Los campesinos decían que aquel hombre hacía hablar al metal. Las piedras del patio lo conocían por la huella que dejaban sus botas. Nadie osaba llamarlo por otro nombre que no fuera el que le había sido dado en la hacienda, pero en los silencios que se guardaba para sí, sus recuerdos devolvían otras palabras, otras tierras. La voz de una madre que hablaba en lenguas que el barro y las brasas aún reconocían. Isadora Vasconcelos de Albuquerque llegó a la herrería con la carta del abogado temblando en la mano. La letra oficial, la rúbrica neutra de un notario, todo se reducía a 3 frases y a un plazo. Marzo de 1885 acaparaba las horas. Su abuelo, el barón Augusto, había muerto dejando una casa cargada de retratos y cuentas. En el testamento, una cláusula seca, tajante, vinculaba la permanencia de la hacienda a la llegada de un heredero varón en el plazo de 1 año. Ninguna mujer, por noble que fuese, podría sostener el apellido y las deudas. La propiedad debía conservarse en línea masculina. Si Isadora no presentaba un hijo varón en ese año, Santa Cruz pasaría a manos de acreedores y la fortuna de los Albuquerque se desvanecería en papeles y en la boca de los abogados. Las palabras resonaron en la herrería con el mismo golpe del martillo. «Dame un heredero». Esa frase, en su pensamiento, en su boca apenas audible, se convirtió en un tambor que marcaba la urgencia. No quiso pronunciarla con quien no comparta la naturaleza de su desesperación, no sin pagar un precio que pudiera apagar el fuego de su orgullo. Pero la mirada de Kof, ensombrecida por el humo y por una paciencia antigua, la detuvo antes de dar la vuelta. Él observó como siempre, con la calma de quien ha aprendido a esperar los tiempos del metal. Sus manos eran grandes, de palmas curtidas, de dedos capaces de domar el acero y de contar historias en callos. En ellas, Isadora buscó, sin saberlo, una promesa que no encontraba en los sillones fríos de la casa principal. Una voz, una fuerza, que no pidiera el permiso de la sociedad para existir. El primer choque entre ambos fue una corriente breve, como la chispa que salta cuando el hierro roza la piedra. Isadora, que desde niña había aprendido a moverse dentro de salones y balcones, habló con la rapidez de quien intenta conservar algo íntimo sin dejar que otros lo huelan. «Kof», dijo sin honoríficos, con esa mezcla de imposición dulce y súplica contenida que sólo aprendió tras años de escuchar a hombres decidir por ella. «Necesito hablar contigo, no aquí, en medio del ruido». Kof estuvo a punto de responder con el silencio que empleaba para medir a los patrones y a sus capataces. Luego dejó el martillo, limpió la frente con el dorso de la mano y asintió. Aquella ascensión fue suficiente. Caminaron hacia el depósito donde se guardaban los clavos y las herramientas menores, un cuarto apenas iluminado por una rendija que recogía polvo como si fueran recuerdos en suspensión. Las paredes olían a aceite y a madera vieja. Allí Isadora desplegó la carta con la parsimonia de quien muestra un arma. «¿Ya lo leyó?», preguntó Kof, sin levantar la vista del pliegue del papel, como si el borde de la letra pudiera cortarle los dedos. Ella vaciló. «Sí, mi abogado me lo trajo esta mañana. El plazo es de 1 año. Si no, todo se pierde». Kof escuchó la palabra como quien oye caer una hoja de acero, sola, definitiva. No era la primera vez que veía a una señora abatida por la obligación de un nombre, pero esta vez la obligación llevaba un aire diferente. No era la ambición de un pretendiente que exigiera dotes, se trataba de la supervivencia de una casa. Isadora lo miró por primera vez sin la máscara de la señora, con la desnudez de quien pide y teme a la vez. «Dame un heredero», murmuró, y el oído de Kof lo registró como una demanda y como un contrato. En la voz de ella no había lujuria, había una desesperación precisa, tan fría como la hoja de un cuchillo, y a la vez
una súplica dulce que rozaba el orgullo de ambos. La propuesta, en su primera forma, fue inmediata. Dejaría en manos de Kov la alforria, la libertad formal, y los medios para que, una vez libre, pudiera comenzar a vivir por sí mismo. Tendría papeles, dinero para abrir un taller propio, la ayuda de un par de criados que les eran leales. Era práctica, casi contable, transferir patrimonio por un derecho de sangre. Pero Kov, que conocía el precio real de la libertad porque lo sentía cada noche en el peso de su cuerpo en la cama y en la voz de los que lo nombraban, no era para intercambios simples. Cuando Isadora habló de papeles y promesas, él la miró con algo que no era ni desprecio ni avaricia, era cuidado. ¿Y si fuera mentira?, preguntó él con voz baja que escondía la sutileza de su experiencia. ¿Y si firmas ahora y luego...? No terminó la frase, no necesitaba hacerlo. Ambos sabían que tenía forma de amenaza el no especificarlo. Isadora estuvo tentada a soltar un juramento. Fue entonces cuando Kov puso su condición, no como exigencia de un comerciante, sino como medida de dignidad. Una cosa pido. En la cama, cuando estemos solos, ni señora ni esclavo. Solo dos cuerpos. Si vamos a vender una sangre para detener la pena de una casa, que al menos esa sangre no sea mercadería. Me pides un hijo, no me pidas que lo nazca con la marca abierta de la servidumbre en la piel. Sus palabras fueron un martillazo distinto, uno que buscaba templar el carácter humano más que el metal. Hablaba de trato, de mirada, de la posibilidad de que su cuerpo fuera considerado entero, no trozo de propiedad. Isadora, que había sido formada para comandar y para obedecer, según convenga a su apellido, sintió algo como un escalofrío de libertad en aquella demanda. No era un gesto de debilidad, era la primera vez que alguien le exigía, sin doblarse, que la miraran como a igual en un cuarto. Su ofrecimiento al fin tuvo un matiz que la sorprendió hasta a ella misma. No se trataba simplemente de comprar el derecho de una herencia, sino de reconocer la humanidad del otro dentro de esa trampa. «Está bien», dijo con un filo de voz que se pareció a una rendición y a un consuelo. «En la cama te veré como hombre». Negociaron como quien negocia el forjado de una herramienta, con pausa, con cuidado, midiendo el temperamento del hierro. Hablaron también de garantías no escritas. Kov pidió la posibilidad de marcharse si el trato le humillaba. Pidió que la firma de los papeles de libertad ocurriera antes de cualquier traslado. Y pidió que nadie, ningún capataz, ningún testigo, interpretase el acuerdo como un permiso para el oprobio. Isadora prometió que el nombre que llevaría aquel hijo sería el suyo, en la esperanza de salvar Santa Cruz. Cedió, sin nombrarlo siquiera, a la idea de manchar su reputación si era necesario. Ambos sabían que su unión sería mal vista. Ninguno, sin embargo, dio un paso atrás. Esa misma noche, cuando la luna apenas se pegaba a los cristales sucios de los ventanales, el martillo cayó de nuevo por un motivo distinto. Por primera vez, había una intención diferente tras cada golpe. Kov, que podía dormirse con el metal como nana, no descansó. Caminó hasta la casa principal, con el trapo empapado en aceite colgando aún de su cinturón, y dejó en la antesala algo que no era un instrumento, una esperanza en forma de silenciosa promesa. Isadora lo esperaba en la pequeña alcoba que ocupaba desde la muerte del varón. La estancia olía a lavanda aplicada por manos que recordaban a una criada, pero aquella noche el olor fue reemplazado por una tensión cálida. La noche que siguió a la firma verbal del trato estaba empapada de climas distintos. El aire olía a lluvia lejana, aunque el cielo fuera seco. La madera de la cama crujía con un lenguaje que ambos habían aprendido de miradas. No cabe aquí describir con crudeza lo que ocurrió entre la penumbra y la madrugada. Quedó sellado en un corte deliberado que respetó una frontera íntima. Pero sí puede decirse que, en ese cuarto, la jerarquía se volvió un velo que se deshilachó por momentos. Kov recordó la palabra que su madre murmuró al alumbrarlo, que los hombres son forjas y los corazones, metales. Isadora sintió por primera vez que su cuerpo podía pertenecer a otra persona sin ser propiedad suya. Hubo orgullo, hubo vergüenza, hubo algo que comenzó como un acuerdo comercial y que, sin anunciación, mostró atisbos de ternura.
Las semanas siguientes trajeron una rutina secreta que los dos cultivaron con la paciencia de quien cuida una brasa hasta que enciende una hoguera capaz de alumbrar una casa entera. Los encuentros, aunque nacidos de la urgencia, se volvieron espacios donde experimentaron la posibilidad de una relación que no fuera solo una transacción. Kof le enseñó a Isadora pequeños oficios, a identificar el punto en que el metal deja de ser obstinado y empieza a responder, a reconocer la música de una herradura cuando está bien hecha. Ella, por su parte, le dio algo que él no esperaba, la lectura en voz alta de cartas viejas y recetas de cocina que traían olores de infancia. En esos intercambios se produjo una mezcla de aprendizaje que excedía la carnalidad. Se forjaron recuerdos comunes. Cuando Isadora sintió la primera náusea, pensó que su corazón tarde o temprano dejaría de latir como un tambor para convertirse en otra música. Llamó a dona Eolia, la partera de la colonia que, libre y de lengua afilada, había mantenido su negocio por años a pulso de buena reputación. Dona Eolia era una mujer que conocía cuerpos y secretos. Su casa, llena de hierbas y de tarros, estaba pegada a la vida común. En la sala donde la muerte y el nacimiento se habían cruzado tantas veces, la partera escuchó y olfateó la condición de Isadora con la habilidad de quien adivina el viento. «No es broma», dijo dona Eolia, después de poner las manos en el vientre de la señora. Su voz, áspera y dulce, resonó con autoridad. «Traes vida, y no una sola». Isadora, que había sentido el rumor de algo moviéndose dentro de ella, oyó la palabra gemelos, como un trueno de esperanza y terror al mismo tiempo. Gemelos. La salvación se multiplicaba, y con ella también el riesgo. Dos cuerpos significaban dos futuros, pero también una amenaza mayor ante los ojos de los acreedores y los apellidos que se ciernen. El rumor, cuando existe en un pueblo grande o pequeño, se parece a la humedad que sube por las paredes. No hay puerta que lo detenga. En la casa principal los sirvientes empezaron a mirarla con la mezcla de envidia y desdén que suele acompañar a todo aquello que rompe una expectativa. El capataz cerró los ojos al verla pasar. Alguna criada no dijo nada, pero dejó de tocar la taza de la cocina. Todo aquello era parte de la ley no escrita que las fincas guardaban como un repertorio de silencios. Y fuera de la casa la otra ley, la de las cuentas y las firmas, no dormía. Un día llegó un oficio sellado, no aún la ejecución que temían, pero sí una formal advertencia de los acreedores. Se acercaban tiempos difíciles. Doctor Almeida, el abogado de la deuda, enviaba pasos y palabras que parecían tijera afilada. Isadora los vio como flechas. La fecha del testamento avanzaba y los hombres de traje negro movían fichas en torno a la memoria del varón. La posibilidad de una intervención en Santa Cruz, de una venta o una subasta, ya no era un rumor, era una sombra que se aproximaba. Kof, que había aprendido a leer la geografía de los peligros por la rigidez de las manos de aquellos que mandaban, comenzó a pensar en rutas y en herramientas que valieran para la huida. No era hombre de discursos grandilocuentes, pero sí de previsiones, un taller propio, una bolsa con monedas, una pareja de caballos en buen estado. También pensó en la firma de la alforria. «Antes de que vengan a tocarnos», dijo una noche, con la voz seca de quien calcula, «debes dejar firmado aquello que me quita la duda. Necesito tener las manos libres, Isadora, no solo la palabra. No quiero que me arrastren otra vez a esta casa, porque un papel era mentira». Ella entendió y sintió un salto en su pecho que a la vez ardía de vergüenza y de alivio. Firmar no era solo una formalidad, era la amputación de un trozo de su familia, el desprendimiento de un nombre que había llevado clavado como un brazalete. Aún así, lo hizo. Convocó a un escribano de confianza, quien solo preguntó lo necesario y dejó en el folio la frase simple: que Kof quedaba con la libertad que la ley permitía. No se especificaron los procedimientos, porque eso quedaba para la fría sala de un juzgado, cuyos términos evitaban, pero la intención quedó trazada en tinta. Con el papel en las manos, Kof experimentó un vértigo desconocido. Miró el documento como si fuera una herradura que le permitiera andar sin cadenas. Sus ojos se llenaron de una emoción que no supo nombrar.
No era solo la sensación de poder exigir, era la convicción de que era posible construir otra vida. Isadora, en su silencio, observó la forma en que él sujetaba la hoja. En aquel gesto pequeño se reconocieron humanos que, por primera vez, podían decirse algo parecido a un pacto. Se produjo entonces una escena que nadie esperaba: la tregua temporal entre su condición originaria y el futuro que urdían. Ambos sabían que la firma no borraría miradas ni prejuicios, sabían que la sociedad no se cambiaría con una rúbrica. Pero había algo mayor que esto, una posibilidad de elegir. Y elegir en tiempos de deudas antiguas era ya una conquista. Los días que siguieron trajeron una calma tensa, una preparación evidente para lo que vendría. Kov comenzó a preparar un pequeño baúl con herramientas. Isadora arreglaba ropas y escondía algunos billetes en el hueco de una mesa. Cuando los criados veían sus movimientos, interpretaban motivos domésticos, pero la verdad, esa que solo sienten las tripas, era otra. El tiempo se acortaba con la precisión de un reloj viejo. Y fue justo entonces, en la víspera del otoño que traía consigo lluvias imprevisibles, cuando se escucharon los primeros cascos que no pertenecían al tráfico habitual de la hacienda. Un carruaje se acercaba por la senda principal con una rotación distinta en las ruedas, como si el mundo hubiera girado un poco para traer noticia. En su interior no había música ni risas. El aire de la llegada olía a papeles y a alguien que no perdona. Kov y Isadora se encontraron en la antesala, mirándose con la suma de todo lo aprendido: miedo, ternura, cómplice, certeza. La lluvia empezó a caer como si el cielo decidiera lavar algo que la tierra no se permitía. Las gotas golpeaban el tejado con un ritmo que parecía anunciar la inminencia de un cambio. Isadora apretó los dedos alrededor de la carta que atestiguaba la fecha del testamento. Sus gemelos, aún silenciosos, se movían dentro como si comprendieran el peligro. Kov, por su parte, dejó el martillo apoyado contra la pared y puso las manos sobre las suyas con una firmeza que no era posesiva, sino protectora. Alguien tocó la puerta principal. No fue un simple llamado, fue el sonido de la decisión. Afuera, las botas resonaron en el patio y una voz de mando pidió hablar con la señora de la casa. El capataz apareció en el umbral con la cara lívida, y detrás se vio la sombra alargada de un coche y la figura que no necesitaba presentación: mensajeros del abogado, o quizá el mismo doctor Almeida, cuya presencia había sido anunciada por cartas que olían a papel mojado y a sentencia. Isadora respiró hondo. Miró a Kov y en su mirada, antes de que la palabra cruzara sus labios, se dijo: que sea lo que tenga que ser. Kov la miró de vuelta con una mezcla de furia suave y de resolución templada como el hierro que él curvaba. Había firmado. Se había entregado a una apuesta peligrosa. Ahora la apuesta mostraba sus dientes. La lluvia, como una cortina que envuelve la escena, los separó del mundo por un instante que fue suficiente para saber que la calma había terminado. Quédate para ver cómo termina esta apuesta peligrosa. Si esta historia te toca, suscríbete y deja en los comentarios qué elegirías tú, el apellido o la libertad. La lluvia tamborileó más fuerte cuando la puerta principal se abrió de golpe, y la voz que pidió hablar con la señora no tuvo ya la suavidad de un formalismo. Sonó como un ultimátum. Los hombres que acompañaban al escribano y al receptor olían a cuero y a papel mojado. Traían consigo una determinación pétrea, la clase de certeza que no pregunta por nombres, sino por cuentas. Entre ellos se distinguió la figura del doctor Almeida. Delgado, con la cara curtida por la ley y el desprecio, sus ojos eran dos hendiduras que no parecían buscar compasión. A su alrededor, un par de hombres de rostro curtido y un hombre con uniforme que mostraba que la fuerza no venía de la casa, sino de quien la pagaba. Isadora salió a recibirlos con la carta aún arrugada en la mano, como si sostenerla le diera algo que no fuera miedo. Se obligó a mantener la voz serena. Las palabras acunaron cosas que nunca se deben decir alto. «¿Qué quieren exactamente?», preguntó, y la pregunta fue una mesa extendida entre dos mundos. «El tiempo se acabó, doña Isadora», respondió Almeida, como si el tiempo fuera una moneda que alguien había contado con frialdad.
Los acreedores han ordenado un inventario. Si no se allana la finca, procederemos con la ejecución. No me haga repetirlo. En el patio, las botas resonaron con pasos de hombres a quienes solo les interesaban las cosas que pudieran llevarse: cabezas de ganado, muebles, cuentas por cobrar. El capataz, con la cara endurecida por la costumbre, no se atrevió a enfrentar a quien traía instrucciones firmes. Inclinó la cabeza y observó. Kof avanzó hacia la entrada como quien se planta, donde debe estar la protección. No buscó armas, solo el peso de su cuerpo entre los intrusos y la mujer que se había vuelto, en semanas, la confusión más peligrosa que había conocido. Sus manos olían a aceite y hierro. Su respiración moduló un silencio que no era miedo sino cálculo. Almeida no tardó en fijar sus ojos en Kof, y por un instante pareció que el hombre veía ante sí no a un trabajador, sino a un posible obstáculo. ¿Y este quién es?, preguntó con desdén, casi como quien interpela a un objeto fuera de lugar. Es un hombre libre, dijo Isadora sin pensar en las consecuencias de su palabra. La verdad tiene a veces esa ligereza, porque cierta tinta podía bastar para calmar a un escribano. Ella creyó que una afirmación de corazón bastaría para detener la máquina. Kof oyó la definición, la sintió como un golpe que tembló. Hacía poco, la tinta le había otorgado una posibilidad, pero una posibilidad escrita no era un escudo ante quien tenía recursos para corromper miradas y oídos. Un criado del abogado, sin respeto alguno por la tensión, avanzó y comenzó a registrar los espacios. Los hombres de Almeida no vinieron a dialogar, vinieron a tomar inventarios, a anotar lo que una ley práctica consideraba valor. Mientras uno de ellos abría puertas y removía cajones, otro se atrevió a lanzar una frase que cortó el aire. Si la señora no entrega lo que debe, la casa va a parar al remate. No vale su gusto ni sus pactos. Sus manos rozaron cuadros, retratos, y con cada cosa que tocaba, era como si la memoria del varón fuera moneda. Kof se acercó sin anunciarse. Sus pasos eran esa clase de lentitud que convoca la atención. Al ver que uno de los hombres intentó tomar las herramientas de la herrería para anotar su valor, se interpuso. «Eso no es para ustedes», dijo, con la voz grave que no pedía permiso simplemente porque no lo tenía. Un capataz del grupo lo empujó con la mano, un gesto que pretendía humillarlo ante la señora y ante los testigos. Kof retrocedió apenas un paso, con la mandíbula tensa. La humillación se recibió en el pecho como una cuchillada, no por el gesto en sí, sino porque recordaba noches en que empujones de varas habían alterado la piel de su dignidad. No hubo paciencia de parte de los hombres. Alguien lanzó una carcajada, y la situación escaló con la brusquedad de quien tira una piedra en el agua y espera olas. Un empleado de Almeida sacó una cuerda y empezó a registrar objetos. En el forcejeo que siguió, una voz gritó un nombre que hizo ecos. «¡Que saquen todo!». El capataz intentó mantener la compostura. Kof no. La furia que se le vino encima no era de amenaza sino de defensa, de las manijas, de las herraduras, de las cosas que mantenían vidas. En un movimiento veloz, Kof arrebató la cuerda de la mano del hombre y la lanzó al suelo. Fue uno de esos instantes en que la tensión se condensa en un latido. Entonces sonó el disparo. No fue muy lejos del pecho de Kof. El impacto lo atravesó con una violencia caliente y sin ceremonias. Cayó con la mano hacia la herida, la camisa manchándose de rojo oscuro, como si el hierro hubiese decidido reclamarlo otra vez. El ruido del disparo resonó como un segundo martillazo distinto, no el del oficio, sino el del fin. El aire se llenó de un olor metálico que parecía emparentado con el mismo hierro que trabajaba. Sangre y polvo. Isadora gritó y todo se volvió prisa. Algunos de los hombres retrocedieron, sorprendidos por la realidad del acto. Otros, cohesionado por el propósito, alzaron las manos en señal de que la acción ya estaba consumada. Kof, que había sido herido por la bala, sintió un frío neumático correr por su cuerpo. La conciencia empezó a fragmentarse entre la urgencia de respirar y la certeza de que no podía quedarse ahí. Con la boca reseca y la visión borrosa, miró a Isadora con una claridad feroz.
No te quedes, murmuró, apenas audiblemente. Lleva a los niños. Si vienen, corre. Ella no entendió del todo. Su mundo se estrechó a la imagen de quien le había prometido su nombre. Aquel hombre con la sangre en la camisa. Lo tomó por los hombros, con manos que temblaban, muchas veces más débiles que el ruido de su propio miedo. «No voy a dejarte», dijo, pero la frase se deshizo. Había juramentos que el barro no cumplía. La decisión de huir no fue lenta. Habían calculado antes la ruta. Conocían el camino de la salida, porque la posibilidad de partir había sido ya discutida entre manos y miradas. Pero la herida transformó el plan en caos. Kov se apoyó en Isadora y en la ayuda de un par de criados leales que, pese a todo, todavía comprendían la justicia de una fuga. En la lluvia, que se intensificó hasta convertirse en una cortina densa, salieron por una puerta lateral que daba a la senda del bosque. La noche apenas recibía su presencia, y las gotas golpeaban como una avispa que la tierra aplaudía la huida. Por sobre sus cabezas, el tejado del establo despedía vapor que olía a heno y a caballo asustado. En la carrera hacia la oscuridad, Kov notó la pérdida de fuerza. La bala le ardía como si el calor del metal se hubiese incrustado en su carne. La sangre pegó su camisa al cuerpo y el frío de la lluvia mezcló lágrimas y agua en un mapa que no decía si era renuncia o lucha. Se apoyó en un árbol y vomitó el gusto metálico que le subía por la garganta. «Más adelante», dijo con un hilo de voz, y con ese filamento de orden se convencieron de moverse. La huida se volvió una sucesión de sombras y de silencios arrancados. Cruzaron senderos que Kov conocía de memoria, rutas que los caballos hacían en la noche para ir a comprar grano, y que ahora parecían caminos hacia otra vida. Las botas se hundían en barro nuevo. La lluvia lavaba la finca y arrastraba con ella la posibilidad de volver. En algún momento, Isadora notó que el hombre que sostenía la dejaba por segundos asomar a su memoria. En sus labios, Kov recitó nombres de negros y de ancestros, palabras en lenguas olvidadas que no buscaban consuelo, sino recordar una herencia que no cabía en papeles. Era su manera de encontrarse entero antes de caer en la nada. Llegaron a la cabaña de Dona Eolia como quien llega al santuario de la vida. La partera los recibió con el gesto curtido de quien no pregunta por motivos morales. Su oficio era arreglar lo que el mundo rompía. Al verla, Kov dejó escapar una exhalación que fue menos de alivio que reconocimiento. Dona Eolia, sin palabras, dirigió su artesanía. Colocó a Kov en una cama improvisada, echó agua caliente en un recipiente y trajo hierbas que olían a salvia y a clavo. Con la destreza de quien ha visto demasiadas heridas, supo dónde apoyar la mano para medir el pulso, dónde apretar para contener la sangre. Sus ojos, que habían observado nacimientos y muertes, no se impresionaron con la violencia. Se concentraron en el hecho exacto: había que salvar a aquel hombre. La extracción de la bala fue un acto de urgencia y de riesgo. No se narrará aquí la técnica, no por pudor, sino por respeto a la crudeza que la noche pedía. Baste decir que la intervención de Dona Eolia, auxiliada por un joven criado, consistió en limpiar la herida, detener la hemorragia y con manos firmes sacar el proyectil que ardía como una moneda caliente. Kov gritó. El sonido atravesó la cabaña como un martillo sin ritmo. En ese gemido se oía la vida y la concesión brutal de que la libertad también se paga con dolor. Cuando terminó, con la camisa desgarrada y la piel marcada, Kov miró la mano que sostenía su vida. Isadora lloraba, con la cara contra la sábana, como si su llanto fuera capaz de soplar fuera la bala. Durante las noches en casa de Dona Eolia, la conversación fue escasa. El peligro real no había pasado. Los hombres de Almeida podrían volver o delegar la búsqueda a quien no perdona. Kov, con la voz que le quedaba, habló de los papeles. «¿La alforria? ¿Los firmaste?», preguntó, y su pregunta era un latido de miedo. Isadora asintió. Estaba hecho. Había tinta que atestiguaba la intención de ofrecerle libertad. Kov miró la hoja que ella guardaba, esa que había sido su esperanza y su chamán. «Bien»,
dijo en el mismo rasgo de voz con que volvía a reclamar algo suyo, el futuro. No quedaba tiempo para congojas prolongadas. Decidieron partir a la ciudad lo antes posible. Sabían que en Sao Paulo la masa humana podía protegerlos. Sabían que el ruido de las fábricas y el movimiento de los oficios permitían camuflajes para quien quisiera empezar desde cero. Tenían escasas monedas y mucha determinación. Kof, entumecido, empacó en un baúl las herramientas que podían sostener su arte. Un yunque pequeño, unas tenazas, algunos clavos. Isadora enroló en su pecho la carta de libertad y en su bolso escondió las pocas joyas familiares que eran memoria y no mercancía. Dona Eolia, con una mezcla de orgullo y pena, les dio una pequeña saca de hierbas para las náuseas y un camino alterno que evitaba los destacamentos que solían patrullar la ruta principal. La partida por la noche fue como salir del vientre de la tierra. La lluvia había amainado a un murmullo, el barro pegaba sus botas y la luna mostró una cara opaca. En el camino, las conversaciones se redujeron a necesidades: agua, refugio, silencio para el descanso del herido. Pero hubo un momento, entre dos árboles, en que Isadora posó la mano sobre la mejilla de Kof y lo miró con la dureza de quien debía recordar que había elegido y que la elección tenía un responsable. «Prométeme algo», susurró, y por un instante pareció joven y temeraria. «Prométeme que si esto no funciona, que si los chicos, que los protegerás». Él la miró con esa calma de hierro que le era propia, y con los ojos velados por el dolor, contestó: «Prometo protegerlos. Prometo enseñarles a forjar su propio camino. No dejaré que lleven un nombre que los derrote». Esa promesa, cincelada en una noche de barro, sería la primera pieza de la familia que ambos empezaban a componer. La llegada a Sao Paulo no fue la entrada triunfal que los libros romanticistas suelen describir. Fue una llegada de cuerpos extenuados que buscaron asilo en casas de amigos, un taller de herrería que ofreció trabajo temporal, una pensión que aceptó recibir a una mujer aparentemente caída en desgracia y a un hombre con una mano que aún sangraba. La ciudad olía a carbón y a aceite, a pan recién hecho y a humo que no perdonaba textiles y rostros. Kof, acostumbrado a la herrería abierta al cielo de la hacienda, ahora trabajó en una fragua en un patio estrecho. La música era la misma, martillo que golpea, pero el ritmo venía con una carga distinta. El peso de la sustancia de su familia dependía ahora de cada clavo que doblaba. Los meses que siguieron fueron de trabajo incansable y de humillaciones que la sociedad nueva también repartía con mano dura. En la calle hubo miradas que no cesaban de medir la mezcla de la familia. En la posada, la camarera le negó a Isadora el pan por la sospecha. En la herrería, algún aprendiz murmuraba sobre la procedencia de aquel hombre que trabajaba con manos de maestro. Pero el taller pagaba, y la seguridad de unas monedas al final del día fue curando heridas menos obvias: el orgullo, la vergüenza, la distancia con la nobleza que Isadora había conocido. Isadora encontró trabajo como costurera en una casa modesta, donde las fábricas llenaban las horas de trabajo sin piedad. Allí aprendió la disciplina de los oficios urbanos, la de las ventanas abres y cierran, la de las redes humanas que sostenían pan. Con sus manos reparó los vestidos que algún día habían sido lujosos, y algo de eso le agradó. Ahora la tela servía para cubrir un cuerpo que no debía demostrar nada, solo vivir. En la ciudad construyeron una red pequeña pero eficaz. Algunos antiguos criados les enviaban avisos desde la colonia, informando cuando alguna figura sospechosa pasaba por la ciudad. Otros conocidos les daban trabajo o comida. Dona Eolia, por su parte, se convirtió en esa figura de la que se hablaba en susurros. Si necesitas algo, ve con la partera. La red no borró los peligros, pero los hizo llevaderos. El embarazo avanzó en los pliegues de la ciudad. Isadora sintió a los gemelos con una certeza que no necesitaba más pruebas que los movimientos internos que la hacían sonreír a la nada. En la penumbra del cuarto que ocupaban en un piso alto, ella hablaba a los niños. No sabía si aún eran niños o fuerzas, y les decía los nombres que les había inventado: Lucas,
Luía. Les contaba, con voz paternal y maternal a la vez, que el mundo tenía riesgo, pero también espacios donde la gente podía inventarse. Cove, con la mirada rendida de quien trabaja y espera, preparaba pequeñas cosas para cuando los niños vinieran. Una mecedora, una caja para juguetes hecha de restos de madera, una pequeña herrería portátil donde enseñaría el oficio. Cuando los gemelos nacieron, la ciudad añadió a su rumor otra nota. Nacieron en un cuarto sin lujos, entre el sonido de carros y el murmullo de vecinos curiosos, y llevaron nombres que mezclaban el pasado y la decisión de sus padres. Lucas, robusto y de manos ya pequeñas que buscaron el puño de su padre en la primera semana. Luía, de ojos atentos, que miraban con una curiosidad feroz. La llegada de los niños consolidó el hogar. No hubo ceremonias fastuosas. La celebración fue en la herrería, entre el calor del metal y la sonrisa de los pocos amigos que habían asistido. Cove colocó una herradura colgante en la puerta, como amuleto y como recuerdo de que del hierro también nacía la protección. El matrimonio entre Cove e Isadora no fue el asunto de un gran salón ni de amplios discursos. Fue una alianza ratificada con la sencillez de quien sabe que la verdad de la unión no la da una rúbrica, sino la vida compartida. Firmaron ante testigos simples, un par de vecinos de la posada, dona Eolia como la midwife que lo había visto todo, y un joven vicario que aceptó pronunciar unas palabras sin preguntas. La boda fue un punto de cierre, y a la vez la apertura de algo que no sería adornado por la nobleza, pero que tendría una forma más resistente, una familia forjada. El taller de Cove, con el tiempo, se llenó de encargos modestos pero constantes. Herraduras para caballos de carga, bisagras para puertas, candeleros que la gente quería porque su brillo era sincero. Aprendió a transformar la materia con un ojo entrenado y una paciencia que lo definía. En el barrio su nombre empezó a circular no como el de un esclavo de antaño, sino como el herrero que hacía piezas con buena factura. Los clientes eran variados, desde comerciantes que necesitaban arreglos hasta familias que querían cerraduras seguras. Cove no escondía su pasado, pero tampoco lo exhibía como excusa. Lo convertía en oficio y en relato, en lección y en orgullo. Isadora, por su parte, no buscó la nostalgia de las casas antiguas. Con un delantal frecuentemente manchado de hilo, trabajó doblando camisas, bordando y vendiendo arreglos que aseguraban un ingreso estable. Se convirtió en la pieza de sostén cuando el trabajo de la herrería no alcanzaba. También fue la primera maestra de los niños en cuanto a lenguaje y costumbres de la ciudad. Enseñó a Lucas a pronunciar palabras que abrieran puertas y a Luía a reconocer los sonidos que más tarde serían la paleta con la que pintarían su mundo. No fue un camino sin fricciones. Hubo días en que la mirada de un vecino los marcó. Hubo noches en que se preguntaron si la fuga había sido suficiente paga por lo perdido. Los acreedores no olvidaron fácilmente, y de vez en cuando llegaba una carta con amenazas veladas. Un hombre que recordaba su nombre anterior intentó vender un rumor que no prosperó. Pero la consistencia del trabajo, la ternura con la que se miraban y la organización cotidiana de su casa hicieron que, poco a poco, las heridas se cerraran en cicatrices que contaban historias. En la herrería, Cove convirtió el martillo en una palabra de amor y de cura. A menudo, cuando la noche cerraba la tienda, se sentaba frente al yunque y modelaba pequeños objetos, herraduras que no eran para caballos, sino para colgar en una pared, pequeñas figuras que representaban la vida y la protección. Isadora guardaba algunas de aquellas piezas y las colocaba en la cocina, recordatorio de que del fuego también sale lo que protege. El tiempo, que antes corría con la premura de la deuda, se volvió una herramienta que marcaba estaciones. La cosecha urbana de clientes en verano, la necesidad de guardar para el frío del invierno, la alegría de los cumpleaños de los niños que crecían como plantas regulares. Lucas se aferró pronto a la vocación de su padre. Sus manos, pequeñas al principio, aprendieron a sostener el mango del martillo. Luía mostró desde niña el gusto por el trapo y la aguja, como si heredara la facilidad de su madre para dar forma a cosas. La casa siempre olía a pan, a aceite, a virutas de metal y a humo de carbón.
una alabanza de sabores y olores que delineó su pertenencia al mundo. Aún así, los recuerdos de Santa Cruz visitaban la noche como pesadillas que reclamaban justicia. Isadora a veces se acercaba a la carta que había sido el inicio de su camino y la guardaba como una reliquia de lo que se había arriesgado. Había noches en que se preguntó si había sido traición a su linaje y otras en que no dudó. Había salvado a sus hijos de las manos que hubieran decidido su destino por un apellido. Kof, por su parte, habló poco de su infancia africana. Prefería mostrar en su trabajo la herencia de su pueblo, los patrones en herraduras, las melodías que a veces tarareaba en lenguas que no eran la de la ciudad. Cuando contó, lo hizo en voz baja, como quien no busca compasión sino entendimiento. Con los años, la reputación del taller creció. Un día, un comerciante reconocido encargó a Kof una pieza especial, un portal de hierro para la entrada de un casarón, y su habilidad resaltó ante figuras de la ciudad que empezaban a ver no el nombre de un hombre sino su obra. El encargo fue complejo, requería un dominio del fuego y del temple que solo un maestro podía ofrecer. Kof trabajó con devoción, y cuando la obra estuvo terminada, la felicitación vino con una remuneración que les permitió ampliar el taller. Una pieza más grande de yunque, un ayudante más joven que llegaba con ganas, una mejora mínima, pero significativa. Lucas creció en ese ambiente y heredó de su padre la exactitud del golpe y la sensibilidad para escuchar al metal. Luía, con el tiempo, encontró su sitio creando adornos y bordados que vendían en el mercado. Ambos niños crecieron sin la carga de una casa que exigiera un apellido. En su lugar, tuvieron la lección de la dignidad y de la habilidad que sustentaba su vida. La familia que se había forjado en la huida, el martillo, el yunque, la aguja y la mesa de comedor, se convirtió en un ejemplo silencioso de que la sangre no dicta el valor de una persona. Hubo, por supuesto, días en que la memoria reclamó la ira. En una ocasión, al recibir la visita de un sobrino lejano de los Albuquerque, que vino a la ciudad para gestionar unos negocios, la tensión volvió a la superficie. El hombre, sin rodeos, habló con la arrogancia de quien cree en linajes como escudos. Si ustedes tuvieran elegido quedarse, tal vez la casa se habría salvado, dijo. Isadora lo miró con una mezcla de calma y enfado. Tal vez, replicó, pero habría sido con cadenas. El sobrino se marchó con la sensación de haber dejado algo atrás, sin advertir que ese algo era la libertad ajena. Estas tensiones funcionaban como recordatorio de que la sociedad no se transformaba por arte de magia. La lucha continuaba. Los años en la ciudad dieron también pequeñas alegrías que pesaban mucho. Un otoño, cuando la luz caía con un ángulo que iluminaba el polvo de la herrería, Kof enseñó a Lucas a forjar su primera herradura completa. El chico, con las manos temblorosas, golpeó el hierro con el martillo, y al final del proceso ambos sonrieron. Fue una sonrisa que no hablaba solo de éxito técnico, hablaba de transmisión, de continuidad, de que un oficio puede ser la columna vertebral de una vida digna. Luía, por su parte, cosechó el orgullo de Isadora cuando confeccionó un vestido para una clienta que quedó fascinada por su trabajo. El tiempo también trajo reconciliaciones inesperadas. En la colonia, algunos pardos ancianos que habían compartido la vida con Kof vinieron a visitarlos a la ciudad, y al ver la familia en la que se había convertido, lloraron como quien ve la realización de una promesa. Hubo abrazos que pesaban la vida entera y palabras de reconocimiento que servían para borrar apenas un poco el peso de las humillaciones pasadas. Kof hablaba poco en estos encuentros, pero en el silencio su sonrisa decía más de lo que las palabras podrían. Llegó un día en que, observando la herrería desde la puerta, Isadora y Kof se encontraron sostenidos por una paz que no era perfecta, pero sí real. Los niños corrían entre piezas de metal y retazos de tela, y en el barrio la gente los conocía por su oficio y por la decencia de su trato. La vida no había borrado las cicatrices, pero había tejido una piel nueva que al menos protegía. Kof, que una vez había soñado con tierras lejanas y voces de memoria, ahora imaginaba un taller que sería la huella definitiva de su libertad. Algo que su hijo pudiera heredar, no por nombre sino por arte. En una de las paredes del taller,
Hicieron colgar una herradura doble que representaba el camino que habían recorrido. 2 piezas unidas, metálicas, que recordaban la unión entre 2 vidas que decidieron forjar algo distinto. Era un símbolo simple y contundente, no de riqueza, sino de perseverancia. Con el paso de los años, la ciudad los acogió con una constancia que apenas comenzó como refugio y terminó como mundo. Isadora y Kov compartieron noches de conversación donde repasaban sus decisiones. Ninguna limpia de arrepentimientos, pero todas defendibles. Y celebraban los cumpleaños de Lucas y Luía con modestia y alegría. A veces hablaban de Santa Cruz como quien habla de una herida curada. Se le menciona con respeto al dolor, sin nostalgia aduladora. Los niños crecieron con historias de 2 mundos, el del barro y el del hierro, el de la casa grande y el del cuarto pequeño, y aprendieron que la dignidad no se compra ni se hereda sin lucha. Un atardecer, mientras Kov templaba una barra de hierro, Isadora se acercó y apoyó la mano en su hombro. El taller, bañado por una luz que transformaba las virutas en chispas diminutas, parecía respirar con ellos. «Mira lo que hemos hecho», le dijo ella, sin grandilocuencias. Él bajó la vista y sonrió. No era una sonrisa de orgullo soberbio, sino la de la certeza tranquila. Habían hecho una familia con las manos. Habían transformado la necesidad en oficio y en cariño. Aquella certeza era, a fin de cuentas, el mayor de los tesoros. La historia de Isadora y Kov no borró el pasado, ni arregló todas las injusticias del mundo. No convirtió la sociedad en justa, ni devolvió lo perdido, pero sí forjó algo que parecía, frente a la sombra del varón y al ruido de los acreedores, más firme. La vida que se construyó a partir de una decisión arriesgada, la dignidad que se ganó tanto con la tinta de un papel como con el sudor de cada día. El hierro que antaño representaba opresión, cuando pasaba por sus manos, se convertía en oficio, en arte y, sobre todo, en sustento. Los martillazos que resonaban en la herrería ya no marcaban la asimetría de un mundo que los oprimía. Marcaban la cadencia de su propio destino. En la puerta del taller, la herradura que colgaba se mecía apenas con el viento. A veces, cuando pasaba la gente, miraban esa pieza sin saber la historia que traía. Isadora y Kov, por su parte, la veían como un recordatorio, que el metal se templa, que el temple no es solo calor sino decisión, paciencia y coraje. Y en las noches, cuando los niños dormían y la ciudad bajaba su rumor, se sentaban a la mesa y en silencio daban gracias por lo que habían ganado, no glorias de apellidos, sino la certeza de que la libertad había sido forjada, martillada y finalmente reconocida. Si esta historia te conmovió, suscríbete para más relatos históricos como este y comparte en los comentarios. ¿Qué elegirías tú? ¿Mantener un apellido o forjar tu libertad?